El material audiovisual en este video ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de ilustración y de entretenimiento. El contenido presentado puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. A lo largo de la historia de la humanidad van surgiendo personajes extraordinarios que se separan de su época, porque sus ideales no siguen a los de esta y como consecuencia son bastante criticados, producto del temor y odio por los demás ciudadanos que poseen una mentalidad demasiado simple como para coincidir otras ideologías. El Marqués de Sade, el pensador más libre que jamás haya existido. Donation-Alphonse François de Sade fue un escritor y un filósofo francés nacido en el año de 1840 y murió en el año de 1914 en Charleton, Francia. Sus obras más destacadas son Diálogo entre un sacerdote y un vagabundo, Cuentos eróticos, La filosofía del tocador, Justino los infortunios de la virtud y su continuación Julieta. Todas estas obras son bastante peculiares ya que se caracterizan por ser eróticas y sádicas, tanto que a él se le atribuye con el último concepto de sadismo que hace referencia al dolor que se causa a un individuo con el fin de obtener un deseo sexual. Los actos del Marqués y las publicaciones de sus obras causaron una polémica tan grande en la sociedad que tuvo que pasar alrededor de 27 años en diversas cárceles, e incluso tras la publicación de su famosa obra Justine fue llevado a un manicomio en su ciudad natal. Los procesos anteriores clarifican las represiones por las cuales tuvo que pasar el Marqués, al expresar sus ideales, pero esto solo era producto de las críticas y acontecimientos sociales, como la Revolución Francesa, el siglo de las luces. Justine o los infortunios de la virtud. La trama se desarrolla en Francia, donde una familia que tenía un reconocido puesto social y una muy buena economía sufre una baja en sus negocios, mismos que le daban ese poderío. Tras este suceso, el padre de Justine y de Juliette se suicida. Ante lo ocurrido con el padre, la madre por el dolor fallece poco tiempo después, dejando a sus dos hijas, de edades muy cortas, huérfanas. Las niñas intentan buscar ayuda con amigos y familiares, pero lamentablemente ninguno de ellos se las brinda, por lo que optan por ir a un convento, en el cual su padre había hecho grandes donaciones. No obstante, este solo les brinda una estadía ilimitada. Ante esto, cada una de las hermanas se ve obligar a tomar su propio camino. Juliette, harta de las doctrinas religiosas, decide seguir con el camino fácil y alejarse de su moral. Así que ella llega hasta un burdel, y tras el paso del tiempo se convierte en alguien bastante solicitada y demandada, así que va subiendo y subiendo y subiendo de posición y haciéndose de riqueza y títulos. Todos eran productos de una cara bonita y un cuerpo bien hecho. Por otra parte está Justina, quien decide ir por la vida llena de valores, apegados a la virtud. Ella creía que esta iba a ser más fácil, así que al separarse de su hermana llegó a una casa de huéspedes y comienza a trabajar con un estafador, que por si fuera poco también la acosaba. Tiene unos disgustos con él y este la acusa por robo, así que va a la cárcel, lugar en donde conoce a Dubois, una jefa de un grupo de maleantes, que posterior provocan estallar la cárcel para su rescate. Una vez fuera, los miembros de la banda intentan violarla, pero Justine defiende su virginidad y su virtud hasta el último momento, así es que es golpeada brutalmente y abandonada en el bosque. Estando en el bosque, alcanza a ver a un par de homosexuales teniendo relaciones sexuales, cuyo estatus social era bastante alto. Es sorprendida y nuevamente golpeada. Posterior, conoce a un conde, quien la pondría bajo las órdenes de su tía, una marquesa. Este le trata de convencer a Justine que envenene a su tía, pero Justine se niega, así que es castigada, golpeada y lanzada a los perros para que la muerdan, hasta casi provocarle la muerte. Cuando Justine recobra el conocimiento, va camino a una ciudad, y un doctor se percata de su estado de ánimo y se ofrece a sanar las heridas. Este tenía una escuela, pero en realidad escondía grandes depravaciones. El doctor ya tenía planeada su muerte cuando ésta se da cuenta,
pero al final no le sirve y es abandonada en pleno camino. Así que toma marcha nuevamente dirigiéndose a un monasterio, pero en realidad solo tenía la pinta de serlo, pues ahí sufre grandes atrocidades. Al final de cuentas logra escapar y con poco tiempo de libertad es tomada presa y llevada con un conde que se excitaba al ver sangrar a sus víctimas. Después de un tiempo también logra escapar de ahí. Nuevamente toma rumbo, pero en su camino es asaltada, golpeada y violada, hasta llegar a un castillo, pero que en realidad fabricaba billetes falsos. Después de un tiempo de trabajar ahí, los descubren y es a ella a quien se llevan presa. Ya estando en la cárcel, su amiga Dubois le ayuda a salir de nuevo de ella, pero con la condición de matar a su esposo, que era un juez honorable. Ella se niega, así que Dubois lo mata con sus propias manos, pero culpa a Justina, por lo que comienza un juicio. El juez a cargo se compadece de ella y la lleva con su esposa a contarle su historia conmovedora, pero resulta ser que su esposa era su hermana, Juliette, que hace tiempo desconocía su paradero. Cuando se dan cuenta de esto, Justine es liberada y protegida por su hermana. Sin embargo, ahí no acaba su mala suerte. Un día cae una tormenta muy fuerte. Ella se acercó a la ventana y de pronto un rayo le cae y finalmente la mata. La historia termina con Julieta arrepentida y en honor a su hermana se convierte en monja. A lo largo de esta obra fueron narrados algunos sucesos que nos permiten ejemplificar diversas teorías sociológicas. Tal es el caso de los tipos de suicidios propuestos por Durkheim, los 3 estadios de Auguste Comte y las teorías del control por Michel Foucault. Al inicio de la historia, cuando el padre de Justine y Juliette se suicida, está presente la teoría de los tipos de suicidios propuesto por Durkheim, en la que se nos habla acerca de 3 diferentes tipos de suicidio: el altruista, el egoísta y el anómico. En este caso presenciamos un suicidio anómico, pues la familia sufre una crisis económica, no es resistida por el padre y éste toma la decisión de quitarse la vida. También está la de los 3 estadios propuesta por Auguste Comte, en la que se nos dice que las sociedades y sus miembros pueden pasar por 3 estados: el teológico, el metafísico y el científico. En esta ocasión, cuando Justine decide confiar ciegamente en su moral, que se basaba en una serie de doctrinas religiosas, hablamos de que ella se encuentra en un estado teológico porque sus explicaciones son basadas en una divinidad. Por otro lado, el autor Michel Foucault tiene teorías que encajan tanto como en la historia narrada como en el contexto del autor. Es decir, en su obra Vigilar y castigar nos dice que la tortura ha pasado al encarcelamiento, pero que ambas conservan como su objetivo ser un modelo correctivo a la desviación del orden social. Cuando el marqués de Sade lleva a cabo una serie de actos que no iban de acuerdo a las normatividades de su sociedad, era encarcelado o bien encerrado en manicomios durante muchos años. Ahí mismo nos habla acerca del poder y dice que este no únicamente se encuentra en una sola institución, sino que más bien está determinado por el juego de saberes que respalda la dominación de unos individuos sobre otros individuos de la estructura interna de una sociedad. Esta teoría es la que a nuestra consideración mayor predomina en la historia. Porque sí, Justine fue encarcelada y en esa ocasión el Estado ejerció su poder, pero la mayoría del tiempo los ciudadanos eran quienes ejercían su poder cuando abusaban o la golpeaban. Y por último, también cabe mencionar y destacar la obra de La historia de la sexualidad, que va muy de la mano, pues en esta se estipula que la sexualidad y el poder está relacionado, cosa que podemos observar o apreciar desde el término sadismo. Y por concluir, a partir del análisis socioliterario que hicimos, nos dimos cuenta que en realidad el Marqués de Sade no solo representa aquella figura pervertida y degenerada que mucha gente cree, sino más bien, para nosotros, es un pensador que desafió en lo absoluto el lado oscuro de la naturaleza humana, desafiando a las 3 principales partes de la sociedad: el gobierno, el pueblo y la iglesia.